Esto quiere decir, amados hermanos, que en primer lugar, cuando nosotros eh, tenemos esa habilidad para escribir una filosofía integradora del ministerio, ¿por qué hago esto? ¿Y cuándo lo hago? Entonces, usted dirá, bueno, yo lo hago porque, porque lo hago, porque hago lo que hago. Y cuando lo hago, realmente, amados hermanos, nosotros dependemos de Dios. Nosotros dependemos de la voluntad de Dios y de la sujeción a Dios. Este curso nos da la habilidad para supervisar a una congregación con habilidades administrativas, incluyendo liderazgo, resolución de conflictos y administración. Y administración. Habilidad para administrar recursos de ministerio. ¿Cuáles son esos recursos? El tiempo, humanos y financieros. Muy importante, consistentemente con el tamaño y las características de la iglesia. Habilidad para concebir y articular propósito, misión, visión y desarrollar planes estratégicos en una iglesia local. Habilidad para desarrollar destrezas de edificación de equipo, identificar y cultivar dones espirituales, reclutar a voluntarios, diagnosticar e intervenir en problemas. Habilidad para dirigir la iglesia en disciplina y asimilar a los nuevos creyentes en la iglesia. Habilidad para desarrollar la visión de educación cristiana más apropiada para una iglesia local. Asegurar el desarrollo y capacitación de los que sirven en la misma. Habilidad para describir las etapas del desarrollo humano y aplicar este conocimiento a dirigir a la gente en la madurez cristiana. Habilidad para aplicar la comprensión básica de teorías éticas a la enseñanza y a la edificación del comportamiento ético en la comunidad cristiana. Habilidad para analizar y describir congregaciones y comunidades. Habilidad para describir la relación social, aplicar la dinámica a la vida, a la comunidad cristiana. Como nosotros podemos observar, hay una serie de aprendizajes que se van a obtener en este curso y esas habilidades que se van a adquirir es con el propósito de que el estudiante, que es un líder en su iglesia, pueda poner en práctica ese desarrollo. Ahora bien, ahora bien, el no aplicar estas habilidades, indudablemente, nos crea a nosotros falta de experiencia. Pero en la medida en que nosotros aplicamos estas habilidades, nos desarrollamos. ¿Cómo puede desarrollarse un líder en una iglesia? Voy a hacer pregunta, hermano Kevin. ¿Cómo puede un líder desarrollarse en una iglesia y poner en práctica estas habilidades? Bueno, ¿cómo puede un líder, bueno, Recordemos la clase pasada, la clase de... una, eh, creo que teniendo ah, la disposición en el corazón, una disposición y responder al llamado, al Muy pedido, porque a bien, veces no queremos responder. ahí responder al llamado. Porque realmente, amados hermanos,
Eh, pero además, responder al llamado, ¿a qué? Porque yo digo lo siguiente, hermano. Poder aplicar estas habilidades, yo necesito desarrollarlas en el campo. Entonces, pero si yo no las desarrollo en el campo, entonces, ¿cómo puedo yo tomar experiencia? Y está lo otro, porque aquí, hermano, esto es esencial. Si el llamado no es verdadero, de nada me van a servir este conocimiento porque no voy a aplicar estas habilidades tampoco. ¿Por qué? Porque no tengo el llamado. Yo creo que tengo el llamado, pero no lo tengo porque a la hora de aplicar todas estas habilidades, en mí existe, hermano, una reserva de ánimo y de desánimo, y el desánimo influye más que en el ánimo para poder aplicar estas habilidades. Entonces, eso me refleja que no hay llamado. Eso no es, el que está llamado aplica todas las habilidades posibles en la obra y en el campo del Señor. Entonces, un líder que es llamado a trabajar en determinado ministerio y dice no, indudablemente, ¿cómo puede tomar esta experiencia, hermano? Estas habilidades en la educación cristiana. Si la educación cristiana comienza por nosotros mismos. Si yo no me educo en esta capacitación espiritual guiada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo yo voy a poder desarrollar mis habilidades si yo mismo me niego a tomar un ministerio? Dos, me niego a tomar el ministerio, pero a la vez los otros dicen, no, yo me ofrezco a tomar el ministerio. Toma el ministerio, pero no aplica las habilidades. Pero hay otro tercero que es llamado por el Espíritu Santo y confirmado por la iglesia, y este aplica las habilidades, las desarrolla, y hay una, un auge de desarrollo en el crecimiento espiritual de las ovejas y la puesta en práctica de las habilidades no solamente espirituales, sino administrativas, y también habilidades de dirección, de comunicación, de disciplina, habilidades de poder establecer un propósito de visión y articularlas con la visión y el desarrollo de planes estratégicos dentro de la iglesia. Entonces, esto nos ayuda a que nosotros podamos desarrollar nuestras habilidades cuando nosotros dejamos que también, hermano, el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos dejemos guiar. Porque nos podemos declarar en rebeldía también y decir, no, no voy ok, hermano, quiere dirigir el ministerio de los caballeros. Un ejemplo. No, hermano, no, no lo voy a, no puedo. Pero, pero esto nos hace a nosotros, como dijimos en la clase anterior, nos hace a nosotros, como dicen, reanalizarnos. Porque el reanálisis, hermano, es, bueno, y entonces, ¿qué hago yo en la obra? ¿Qué papel estoy jugando en la obra de Dios? Porque el llamado es
a ocupar un papel dentro de la obra de Dios. Pero el llamado dentro de la obra de Dios no solo consiste, hermanos, en asistir a la iglesia, sino en desarrollar el don, el ministerio que Dios le ha dado. ¿Qué ministerio le ha dado Dios a usted? Cada uno de nosotros aquí Dios le ha dado un ministerio. Comencemos. Comencemos por Pastor Joel. Pastor Joel, ¿qué ministerio le ha dado Dios a usted? ¿O qué, cuál ha sido el ministerio? Amén, pastor. Por la misericordia del Señor, el ministerio que me ha dejado en ese instante es dirigir a la congregación, Pero ¿cuál es ese ministerio? ¿Cómo se llama? al pastorado. El pastorado. Muy Amén. bien, el pastorado. El ministerio del pastorado es una responsabilidad total. Cuando digo total, conlleva toda la entrega a la obra de Dios. Y dentro de esa entrega está, hermanos, la filosofía integradora donde usted se contesta por qué hago lo que hago y cuándo lo hago. Esa pregunta se la debe de hacer el pastor. ¿Por qué hago lo que hago y cuándo lo hago? Tiene habilidad para supervisar a una congregación con habilidades administrativas, incluyendo liderazgo, resolución de conflictos y administración. El pastor tiene que tener esas habilidades, hermano. Este curso lo va a preparar a usted para eso. Este es el propósito del curso, prepararlo a ese nivel, a ese nivel. Entonces, muy bien, pero también necesita habilidad para administrar recursos de ministerio. ¿Cuáles son los recursos de ministerio, hermano? Tiempo, tiempo, recursos humanos y financieros, etcétera. Un pastor, un pastor tiene que tener, hermano, esa habilidad. ¿La está ejerciendo? Si no la está ejerciendo, hoy vamos a aprender que sí es necesario tener esas habilidades. Porque, hermanos, ante Dios, nosotros vamos a rendir cuenta de todo lo que se hace en la iglesia que Dios le ha puesto a usted. Va a rendir cuenta. ¿O cree que Dios no va a pedirnos cuentas a nosotros? Claro que nos va a pedir cuenta. ¿Y qué hice yo? Realmente me senté en mis laureles, no me preocupé en la administración financiera, en la administración del tiempo, en la administración de los recursos humanos, en la organización, en la dirección, en la coordinación. Dejé que todas las cosas se dieran porque se tenían que dar. Yo voy a rendir cuentas. Usted va a rendir cuentas. Habilidad para concebir y articular propósito. ¿Y cuáles son esos propósitos, hermano? Usted como pastor lo ha hecho ya en su iglesia. Misión, visión y desarrollar planes estratégicos en la iglesia local. Ha escrito esos planes, los ha analizado con su equipo, con su grupo, los ha discutido.
tenemos que hacernos una autoevaluación como pastores, hablándolo al término de pastores. Pero yo pregunto ahora a hermano Kevin, hablando con los líderes, hermano Kevin, ¿cuál es el ministerio que Dios le ha dado a usted? Bueno, para mí, yo veo que Dios me ha llamado para servir en el área Ujú. de la administración de la adoración. Así, Adoración. Ahí, de la ahí, ahí adoración. nomás, ahí nomás, la adoración. Ya. Ese ministerio es un ministerio de gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque es la manera como nosotros vamos a ayudar y a encaminar a la obra de Dios en, hermano, la madurez espiritual de la adoración. La adoración es uno de los elementos clave en la madurez espiritual. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy dirigiendo? ¿Cómo lo alimento? ¿Cómo lo organizo? ¿Cómo lo enfoco? ¿Hacia dónde lo quiero llevar? Eso es el que, lo que vamos a aprender en este curso. Es lo que vamos a aprender en este curso. Hermana Mara, ¿cuál es su ministerio? Puede abrir audio. Es Ahora sí. el ministerio de enseñanza, pastor. El ministerio de la enseñanza. Una responsabilidad total ante Dios. Porque como yo estoy enseñando, cómo enfoco y sustento, alimento y discierno lo que voy a enseñar. ¿Cómo lo hago? Lo hago, digamos, desde el punto de vista que, aquí tengo el libro para dar la clase, pero yo no estudié, pero aquí me voy a guiar, aquí voy a leer y ahí yo después lo explico. ¿Creen ustedes que eso, el Espíritu Santo que lo tiene a la par, está siendo complacido o está siendo entristecido? El que va a enseñar tiene una responsabilidad de prepararse de manera eficiente. Voy a comentar el caso de mi esposa. Mi esposa cuando va a impartir una enseñanza, yo la veo a ella que pasa, hermanos, por lo menos 2 semanas en la noche escribiendo, escribe y saca de otros libros. Ella toma mis libros de comentarios, esto, lo otro, y escribe y escribe y escribe. Y ahí escribe. Y yo la dejo que ella analice y ella no me pregunta, sino que ella se va a lo que ella está haciendo, investigando, desarrollando la clase. Lo que yo veo, lo que yo puedo ver y ser testigo con mi esposa. Ella lo hace autodidactamente. Bueno, probablemente ella me escucha a las clases porque ella siempre me está escuchando y a la vez la recibe, yo creo, ¿verdad? Y yo creo que por eso hace eso también, ¿verdad? Pero indudablemente eh, toma la guía correcta, porque así debe de ser, hermano. Cuando vamos a preparar una clase, debemos de tomar todo el amor a Dios de lo que vamos a hacer. Aplicar nuestras habilidades en preparar, discernir, investigar, observar
de lo que voy a hablar. No irme con el libro a última hora, porque eso, hermano, es penoso, porque la congregación se da cuenta. Y nosotros tenemos que aplicar estas habilidades. Hoy vamos a aprender cómo aplicar esas habilidades. Ese es el propósito de este curso. Por eso estoy sacando todo, como dicen, de la olla. Estoy sacando todo de la olla para que miren cómo se va a preparar una sopa de conocimiento educacional. Vayamos con hermana Zoilita. Bendiciones, hermanos, el Señor les bendiga. Bueno, la obra de Dios es constantemente entrega total, ¿verdad? ¿Su ministerio cuál es? Mi ministerio, perdón, tengo mi ministerio y le doy gracias a Dios por ello. Primeramente tengo las finanzas de la iglesia, que con otra hermana pues las coordinamos. También el ministerio de compasión. Y también el ministerio de enseñanza. Esos son ministerios y van basados en lo que el Señor habla y bueno, con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Tres ministerios. En los tres ministerios, indudablemente, unos son administrativos y otros son espirituales. El de la enseñanza es espiritual. Y el de las finanzas es administrativo. Entonces, en esos dos aspectos, hermano, Dios nos exige habilidades organizativas, cómo vamos a trabajar en la organización financiera, bajo qué parámetros, lineamientos correctos para administrar las finanzas de nuestro Dios. Y en la enseñanza, como dijimos, la preparación que tengo que hacer, hermano. No el día que voy a dar la clase, sino desde antes prepararme para dar una enseñanza al pueblo de Dios, de la cual un día el Señor, hermano, diga, me preparaste bien a mi esposa, me preparaste bien a mi novia, buen siervo y fiel. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Digamos. Entonces, esta preparación nos lleva a discernir la palabra de Dios de la manera más agradable, donde el Espíritu Santo, hermano, habla por nosotros, no nosotros. ¿Por qué? Porque la preparación que usted ha hecho ha sido guiada por el Espíritu Santo. Y al ser guiada por el Espíritu Santo, indudablemente, las palabras que usted habla van a ser, hermano, dulces como la miel en el paladar de la boca espiritual del creyente, en su estómago. Vamos con hermano Josué. ¿Cuál es su ministerio, hermano Josué? Ah, el ministerio para el cual el Señor me ha llamado es el de la enseñanza y el de la música. Excelente. Dos ministerios. Hermano Kevin también se desarrolla en la enseñanza. Hermano Kevin, porque yo lo conozco, hermano Kevin, y lo he observado. Él desarrolla la enseñanza bien también. Amén, pastor. Solo que me enfoqué solo en uno. Claro, se enfocó en uno. Sí, yo lo entiendo. uno. Sí. Hermano Josué está en la enseñanza y la música, igual que hermano Kevin. Tienen lo mismo. Ya lo que expresé es igual para hermano Josué en las dos cosas. Enfocado
con propósitos, no, porque todo ministerio tiene un propósito. Y si ese propósito no lo desarrollamos, indudablemente no estamos haciendo nada, hermanos, nada. Tenemos que desarrollar ese ministerio con propósito, con propósito. Y uno de los propósitos principales de este curso es que se elabore usted, hermano, su propia filosofía de educación cristiana. ¿Cuál es su filosofía de educación cristiana? Es importante que piense bien en qué hace, que la educación sea cristiana. Es importante. Hoy vamos a hacer un ejercicio. Entonces, tomen nota. ¿Cuál es su filosofía de educación cristiana? Ese es uno de los propósitos de este curso, que usted esté consciente y en pocas palabras, cada uno lo va a desarrollar, lo va a escribir y me va a mandar una foto de eso en WhatsApp, porque me interesa saber cuál es su filosofía cristiana, de su educación cristiana, cuál es su propósito. Es importante, hermanos, que piense bien qué hace que la educación sea cristiana. Sin este tipo de reflexión y planificación intencional, por lo general enseñamos en la misma forma que nos enseñaron. Y nosotros vamos a superar lo que nos enseñaron, que quizás no sea cristiana del todo. Este ejercicio nos ayudará, hermano, a evaluar hasta qué grado ha reflexionado en este asunto usted. Vamos a tomar un tiempo para eso. Mientras tanto, seguimos con la clase. Muy bien. Indudablemente que en este curso nosotros vamos a ver una lista de temas que le dan el contenido para nuestras discusiones y organiza nuestras lecciones. Con frecuencia, hermano, se descuida esta parte. ¿Cuál es este descuido? Del proceso educativo. Nos descuidamos porque una cosa es que yo reciba todos los cursos, los 24 cursos, y otra cosa es que yo le saque el provecho a esos 24 cursos. ¿Por qué se los digo esto, hermanos? Porque precisamente esa es cuál es su filosofía de la educación cristiana. Porque si yo no voy a sacar provecho a estos cursos, entonces en vano me mostraron el oro brillante como muestra de un ofrecimiento. En vano me lo ofrecieron porque yo nunca vi brillar ese oro en mi conocimiento. Nunca. ¿Por qué? Porque nunca le presté la atención debida. Por lo tanto, no brilla. No brilla. Como resultado, no brilla. Pero si usted aprovecha y le saca el jugo a estos cursos, usted va a brillar. Porque esos son tesoros. Es oro que brilla. Es la palabra. Y eso que brilla lo va a sacar a usted a brillar al mundo
Va a ser luz en medio de las tinieblas. Por lo tanto, nosotros hacemos evaluaciones a través de exámenes. Solo que uno sabe solo el primer elemento de los tres. No evalúa que también puede hacer usted algo, ni tampoco cómo se siente sobre el tema en cuestión. Entonces, vamos a hacer evaluaciones intencionales en la clase, juntos. Hay dos tipos de evaluación. Una, la formativa. Atención. La formativa, que se hace en el proceso mismo de la enseñanza, que yo por lo general la practico cuando hago preguntas para ver el conocimiento de cómo está el estudiante. Esta es en parte la función del grupo de enfoque diario. La otra es sumaria o la que se hace al final del curso. Nosotros haremos de una forma distinta. Evaluamos cada clase para dar seguimiento y también vamos a dar seguimiento con las preguntas en la clase. ¿Por qué? Necesitamos saber, hermano, que ustedes saben. Necesitamos saber que ustedes saben. Muy bien. Aquí hay hay unos textos bíblicos que quiero que los analicemos, que uno de ellos está en Génesis 12, del 1 al 2. Voy a pedir que, hermano, déjeme ver, vamos a ir conforme lista. Vamos a pedir a hermano Rodi Reynoso que lea Génesis 12 del 1 al 2. Y después voy a pedir a hermana Sandra que lea Génesis capítulo déjenme ver, hermanos. Génesis. Déjenme buscarlo. Y vamos a comentarlos, los vamos a analizar. Génesis 17, del 1 al 8. Bien, comencemos con Génesis 12, del 1 al 2. Él quiere que yo lo lea, pastor. ¿Cómo dice? Que él quiere que sea yo que lo lea. No, hermano Reynoso, que lo lea hermano Rodi. Ahí está. Léelo. La palabra se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa De la casa. y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, una nación grande, y te bendeciré en gran manera, ponlo un chima grande, mami.
Y te bendeciré, engrandeceré yo. y te bendeciré en grande. Bien, Y tu nombre y será bendecido o bendición. bendición. Muy bien, gracias, hermano. Bien, ¿qué ve usted? Voy a preguntar ahora, Pastor Ambrosio, ¿qué ve usted en esos dos textos? Buenas noches. Estén analizándolo porque voy a preguntarle a todos. Amén. Buenas noches, pastor. Qué Amén. hermoso verles nuevamente, hermanos. Dios les bendiga. Y lo que miro en este hermoso pasaje es lo que Dios le dijo primero, el mandato, porque fue un mandato, que saliera de su casa, de su parentela, de su casa y de su familia, a la tierra que Dios le iba a mostrar, porque no sabía dónde iba. Lo primero, que Dios le dio un mandato. La segunda parte que miro aquí, la obediencia que tuvo Abraham de salir, de dejar todo, a ir a un lugar incierto que Dios sí conocía, pero él no. Pero Dios le había prometido que iba a estar con él. Muy bien, muy bien. Entonces, determíneme, ahora voy a preguntarle a hermano Josué, determíneme dos puntos esenciales en esos dos textos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son dos palabras claves ahí? Solo dos palabras. Dos palabras. ¿Cuáles son esas dos palabras clave? Disculpe, pastor, sé que Génesis capítulo 12 del 1 al cual, Dos. al 2, dos palabras claves. Sí, ¿cuáles Primero son? una palabra clave es la palabra de Jehová, la palabra que Jehová dijo a Abraham, o la orden que Dios le dio a Abraham. Y, A ver, cuando digo dos palabras, son las que usted me va a discernir ahí. Dos. ¿Cuáles fueron esas dos palabras importantes? Dos cosas que Dios hizo con Abraham. dos cosas que Dios hizo con Abraham. ¿Cuál Bueno, fue? una de las cosas que Dios hizo con Abraham fue que hizo una gran nación de él. Y otra cosa fue que lo hizo que se fuera de su comodidad. Muy bien, dejémoslo allí. Yo dije dos palabras, no me mencionó las dos palabras. Vamos con hermana Criselis. ¿Cuáles serían dos palabras importantes aquí que podemos discernir? Cuando digo discernir, es que nosotros las vamos a discernir de esos dos textos que Dios usó. ¿Cuál fue? Hacia Abraham. ¿Puedo decir una de ellas, pastor? Bueno, yo pienso Sí, diga dos. Son dos. que una de ellas es pacto. El Señor hizo un pacto con Estoy Abraham. hablando de discernimiento. No estoy hablando que me digan exactamente las palabras que dicen allí. Puede decirme algunas porque puede hacer que alguna aparezca, pero discierna, o sea, discernir es ver más allá. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Prometió bendecirlo y Bueno, ya engrandecerlo. dejémoslo ahí, solo son dos palabras que yo necesito que me digan. Vamos a ver ahora con hermana, eh, hermana Maribel. ¿Cuál podrían ser dos palabras? Dos palabras sería una, bendecir a todas las naciones a través de él. La otra sería
Recuerden, no Sacarlo. vamos a utilizar tan solo lo que dice el texto, sino Eso, discernir qué hizo Dios con Abraham. eso es lo que le estoy diciendo. Él bendijo, a través de Abraham somos benditos todos. Bien, Por medio de vamos él. ahora, dos palabras claves, las palabras claves de ese texto, las claves. Estamos enfocando a Abraham conforme lo que estamos estudiando. Hermano Kevin. Bueno, una de las cosas que yo entiendo de estos dos versos es que Abraham creyó a la promesa de Dios y también fue obediente. Dos palabras, son dos palabras, ¿verdad? Aquí vamos a dejarlo por ahí. Vamos a dejarlo allí, pero voy a preguntar lo que no he preguntado. Los que ya pregunté y no me contestaron, ya no van a contestar. Vamos con los que no han contestado. Vamos con hermana Zulita. Amén. En estos textos lo que yo veo es que Abraham reconoció la voz de Dios. Y bueno, aquí vemos también que discernió el llamado antes de la promesa, porque si vemos los dos versículos, eso es lo que puedo yo discernir. O sea, ¿cuáles La serían sus voz de dos? Dios, Ajá. la voz de Dios Dios y el llamado. y la promesa antes de, perdón, Oh, la discernir el promesa. llamado antes de la promesa. Ya. Vete. Ahora, ¿quién me puede decir? Vamos, que a quién no le he preguntado. Hermana, Pastor Joel. Y después hermana Mara. Amén. Sí. Lo que puedo entender que Dios lo llamó y lo envió. Dios lo llamó y lo envió. Bien. Hermana Mara. Pastor, dos palabras, promesa y prosperidad. Muy bien, dejémoslo allí. Hermana Sandra. Habrá audio. Primero, pues vemos de que él obedeció y Dios prometió bendecirlo. Bendición y obediencia. Yo ya le pregunté a Pastor Ambrosio, ¿no le he preguntado, Pastor? ¿O sí? Ya le pregunté. Entonces, vamos a lo siguiente. Ya están todos, yo creo, los que le pregunté. No. Hermano, Rodi. Creía que me había salvado, pastor. Pero no. Lo primero que hizo el Señor con Abraham fue que rompió el pacto de su casa. Lo sacó. Le dije, vete. Rompe todo con tu familia, vete al lugar donde yo te voy a poner. Ese fue el primero. Y el segundo es que lo bendijo sin ni siquiera entrar a la tierra prometida. Muy bien. Ya. Ahora vamos a ver. Prácticamente ustedes lo dijeron, pero lo dijeron individual. No lo enfocaron en las dos cosas claves importantes a la hora de discernir el texto. Uno es el llamado que Dios hizo a Abraham, el llamado que lo dijeron algunos hermanos, entre ellos hermana Zoilita y otros hermanos. Y después, obediencia, que lo dijo hermano Kevin, hermano Pastor Ambrosio y otros hermanos. Obediencia. Dos palabras clave son llamado y obediencia. Dios hizo un llamado a Abraham y Abraham obedeció. Eso es. ¿Por qué, hermanos, sucede esto? Cuando Dios llama,
no debe de existir negatividad, sino obediencia. Obediencia. Requisito indispensable, sine qua non, podemos decir, que es sí o sí obedecer. Él llama, yo obedezco. Él llama, yo obedezco. Él llama, yo obedezco. Nosotros, alguna vez, hermano, cuando el Señor nos ha llamado, le hemos dicho sí o le hemos dicho no. Ahora, yo estoy de acuerdo en decir, bueno, es que, ¿cómo poder entender ese llamado? Realmente hay llamado, cuando Dios llama, es porque hay, digamos, una necesidad. Dios no llama por gusto, Dios llama porque hay una necesidad. Ahora bien, el llamado, hermano, va acompañado de la obediencia. Ahora veamos lo que nos dice Génesis 17 del 1 al 8. Hermana Sandra. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Amén. A discernir. ¿Qué podemos decir? Dos palabras clave en esos 8 versículos. ¿Cuáles son? El discernimiento. ¿Cómo usted discierne esa palabra? ¿Cuáles son las dos palabras claves ahí? Que van en torno siempre a la parte de la educación cristiana. ¿Cuáles serían las dos palabras clave? Vamos a Pastor, comenzar con Pastor Ambrosio. amén, Pastor. Viendo referente a lo que leímos en el versículo 12, la obediencia de Abraham. Ya Yo- recuerden no, que no, sí, oiga, ya él ya obedeció sí, por ser no, obediente, oiga, hay un resultado. sí, por ser obediente hubo un pacto. El pacto y la otra palabra que miro en gran manera en el versículo 2, el pacto y lo iba a bendecir de gran manera. Esas son las dos palabras que encuentro, Bueno, Pastor. dejémoslo allí. Pastor Joel. Amén, pastor. Para mí es servicio y fidelidad. Servicio y fidelidad. Dejémoslo allí.
Vamos con hermano Kevin. Es que él fuera permanente en su fe. Dejémoslo allí. Porque si ustedes se De que no enfocan dudara. en discernir esos 8 versículos, vean qué es eso. ¿Cómo le llamamos nosotros a eso? O sea, ¿qué es lo que yo puedo ver allí? ¿Cómo lo discierno? Hermana Criselis. Yo veo aquí, pastor, disponibilidad y entrega. Disponibilidad y entrega. Bien, hermano Josué, dejémoslo allí. Santidad y retribución. Santidad y retribución. Enfoquen bien su mirada, hermano. Vean, cuando vamos a discernir, leemos todo el versículo. ¿Y qué es lo que leemos ahí? ¿Qué es lo que vemos ahí? Hermana Solita. Amén. Yo veo la revelación de Dios y confirmación del pacto eterno. Muy bien, confirmación del pacto eterno, revelación de Dios. Dejémoslo ahí. Hermano Rodi. Perdón, es que el micrófono Yo veo en esos dos puntos que te quiere clave, son adoración, primeramente, y después pacto. Bien. ¿Qué ve hermana Mara? Yo veo también pacto y cumplimiento de la promesa. ¿Qué ve hermana Sandra? Yo veo donde dice, pero ahorita un segundo, pastor, ¿a dónde está? Permítanme un segundo. Ok, donde él le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, dice, y anda delante de mí y sé perfecto. Estas dos Dejémoslo palabras. allí. Bueno, ¿cuál es la palabra que usted quiere decirme? Podría, Hermana Sandra, ya lo que hablaron, ya hablaron. Voy con hermana Sandra. De Hermana Sandra. que él es el Dios, pues, y que él, Abraham va a obedecer a él, pues. Bien. ¿Alguien me falta? Ah, hermana Maribel. Pastor, yo veo aquí pacto, un pacto del Señor con Abraham y, y una promesa. No es lo mismo pacto y promesa, ¿verdad que no? Bien. Ahí vamos a dejarlo, ya todos hablaron. Dos palabras hay aquí, hermanos. Como yo dije. Una la dijo hermana Maribel, promesa. Si ustedes leen, hermano, no se fijan que esto es una promesa. ¿O no es promesa? ¿Es promesa lo que se lee ahí o no es promesa? sí, pastor, pero la otra era que dependiera de él, que dependiera de Dios también. Pero es que una cosa, claro, claro, pero aquí viene entonces la palabra clave, responsabilidad. Ya, definitivamente. Responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, hermano, asumir un llamado si no somos responsables en cada parte de lo que se nos está encomendando.
Y tenemos una promesa, hermano, de Dios para todo aquel que es llamado a su ministerio. Hay promesas fieles. Entonces, en el discernimiento, cuando se les dice discernir, es ver más allá de lo que otros no ven, ver más allá. O sea, no basarse, no enfocarse en lo que usted lee. Leyó eso y esto que es que esto es. Abra su mente y que enfoque todo el panorama. Eso es el aprendizaje en la educación cristiana, hermano. ¿Verdad? Entonces, aquí nos vamos a relacionar con cosas muy importantes como es el Espíritu Santo. Hay que pedir la presencia del Espíritu Santo siempre cuando vamos a discernir. Espíritu Santo, ilumíname. ¿Qué haya? ¿Qué me quiere decir aquí la palabra? Fíjense, hermanos, de que yo conocí una persona humilde, no letrada, hermano, que fue de gran ayuda a mi vida espiritual en mi país. Esta hermanita, cada vez que leía la palabra, todo el tiempo venía diciendo, Dios me habló hoy. Y entonces nosotros, me acuerdo que yo decía, Dios le habló hoy. Pero ¿cómo le habló el Señor hoy? Entonces ella agarraba la Biblia, hermano, una mujer no letrada, humilde, agarraba la Biblia, dice, Dios me habló a través de este versículo. Qué interesante, ¿no? Me habló a través de este versículo. Y nunca, hermano, esa hermana jamás se basaba en lo que estaba leyendo, sino lo que Dios le dijo a través de ese versículo. Extraía lo que el Espíritu Santo le decía. A eso le era discernimiento. Tenía el don de discernir la palabra de esa hermana, sin necesidad de que haya ido a un instituto o algo por el estilo. Ella decía, hermano, Dios me habló hoy. Dios habló hoy, hermanos, a mi vida. Él me dijo esto y esto en esta palabra. Y verdaderamente, hermanos, aprendamos en esta primera lección a ver lo que el Señor nos quiere decir o enseñar en lo que leemos, hermano. En lo que leemos. Y usted dirá, pero ¿cómo puedo saber que eso es lo que me dice el Señor? Acuda al Espíritu Santo, hermano, antes. Nunca se me olvida que un pastor decía, cada vez que usted esté pasando tribulación, angustia, cada vez que usted quiera tomar una decisión, me acuerdo cuando uno estaba de novio en el noviazgo y le decían los pastores, vayan a la palabra de Dios y ahí Él les va a hablar y les va a decir cuál es la mejor guía en la esposa que Dios les quiere dar, o el esposo, o el novio, o la novia. Y entonces nosotros decíamos, ¿y a dónde está eso? ¿Y cómo puedo saber cuál va a ser la novia que Dios me quiere dar? ¿Dónde dice aquí en la Biblia? Verdaderamente, hermanos, el Espíritu Santo revela. El Espíritu Santo revela. Y usted quiere vivir el cielo, las glorias de Dios, usted quiere vivir en el mundo espiritual, comience a partir de hoy a encontrar en la palabra lo que Dios quiere revelarle, hermano.
lo que Dios le quiere decir. Ore antes pidiendo al Espíritu Santo. Hermanos, Él lo da. ¿Se acuerdan cuando estudiamos cómo elaborar un sermón? ¿Qué es lo primero que se hace cuando se va a elaborar un sermón? Orar al Espíritu Santo, pidiéndole a Dios cuál va a ser el título de ese sermón. Señor, guíame. ¿De qué puedo yo hablar? ¿Cuál es la necesidad del pueblo, de tu pueblo? Guíame. El Espíritu Santo lo va a guiar y le va a decir, hermano. Es que le dice, hermano. Le dice. Lo demás vendrá por añadidura. Pero una vez que el Espíritu Santo le revela sobre esto, habla y le da el texto o los textos, usted se desarrolla con todo, como dicen. Ahora, ¿quiénes hacen uso de esta herramienta espiritual? ¿Quiénes? Las personas con conocimiento intelectual, no. ¿Quién hace uso de esto? El siervo que humildemente pone sus pensamientos y su vida a los pies del Señor. A ese es que el Espíritu Santo le revela. Sí, hermano. Como queriendo decir, yo me la sé toda, yo no necesito el Espíritu Santo y ahora voy a crear mis propios temas y comienza usted a inventar y no cuenta con el Espíritu Santo. Todo va a ser, hermano, como tímbalo que retiñe, que resuena, hermano, címbalo que resuena. Así va a ser aquello. Hueco. Una palabra hueca. Es interesante, hermano. La educación cristiana a la cual nos estamos refiriendo es esta, hermano. Esta. Vamos con la lección 2. Definiciones y contextos de la educación cristiana. Definiciones y contextos de la educación cristiana. Hermano, en la primera parte le sintieron alguna cosa que sí han aprendido en la primera parte. Muy bien, muy bien. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda. Cuando nosotros nos preguntamos cuáles influencias clave le ayudaron a usted a conocer a Cristo y comprender el significado de ser cristiano, si no fue criado en un hogar cristiano, ¿cómo llegó a ser cristiano o creyente? En esta clase vamos a establecer la base del estudio de la educación cristiana, definiéndola junto con su influencia sobre diversos conceptos en la práctica de la educación cristiana. ¿Cuál va a ser el objetivo de este aprendizaje? Vamos a poder identificar contextos en los que ha ocurrido su educación cristiana. ¿Cuál es el contexto de su educación cristiana? Si yo le pregunto a usted cuál es el contexto, ¿qué me respondería usted? Quiero dejarlo a libertad de que ustedes me digan. Cuando yo digo, ¿cuál es el contexto
de su educación cristiana que usted ha tenido? ¿Cuál es su contexto? Aquí vamos a describir 3 niveles de educación cristiana, hermano, y hacer una lista de las diversas formas en que ocurre la formación. Mostrar pasión por la formación intencional en la vida de aquellos a quienes ministran. Vamos a ver definiciones de educación cristiana, integración de cristiana y educación. La educación cristiana, hermanos, toma ideas de 2 áreas diferentes. ¿Cuáles son esas 2 áreas diferentes? Teología y educación. Para que la educación cristiana sea buena, debe por sobre todo ser cristiana y a la vez buena. ¿Por qué teológica? Porque la teología es la que discierne el concepto. La teología es la que discierne el concepto. ¿Cómo puedo yo hablar de Dios si yo no profundizo en su origen, de Dios? ¿Cómo puedo hablar de Dios si no profundizo en su origen, en su naturaleza? Entonces, estas 2 áreas no son distintivamente diferentes, la que cristiana y buena. Se han integrado. Nuestra meta debe de ser cristiana. Sí, hermano, nosotros al tratar, al enseñar la palabra, tiene que ser una enseñanza cristiana y buena. Ahora, puedo transmitir mucha información y que no sea cristiana. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado con lo que documentamos. Porque cuando hablamos de educación cristiana, debemos tomar seriamente estas 2 palabras, hermano, que sea cristiana y que sea buena. Vamos a ver la definición número 1. La educación cristiana es el ministerio de llevar a la gente a la madurez en Jesucristo. Estoy llevando, ¿y qué es llevar a la madurez en Jesucristo? ¿Cómo va a discernir usted esto? ¿Cómo puedo llevar yo a la madurez a los creyentes, a la gente a Jesucristo? ¿Cómo lo puedo llevar? ¿Qué me responderían? Mano Kevin. ¿Cómo fue la pregunta de nuevo? ¿Cómo puede llevar a la madurez en Jesucristo a un creyente? ¿Cómo lo discierne eso? ¿Cómo puede usted llevar a la madurez? ¿Cómo discierne eso? ¿Cómo discierne esa parte? La única manera de llevar a alguien a la madurez, A Jesucristo. a Jesucristo, en Jesucristo o por Jesucristo, es a través de la palabra.
de una vivencia propia en lo personal, pero en la enseñanza de la palabra. Y pues la palabra de Dios es la que verdaderamente genera la madurez, el cambio en las personas. Pero si no es a través de la palabra, digamos que no funciona, porque es la palabra de Dios la que nos motiva o genera el cambio en nosotros. A ver, hermano Kevin dice por la palabra. ¿Puede uno saber todo sobre la Biblia sin ser cristiano? ¿A qué respondería? Absolutamente no. ¿Puede Vamos a ver, ¿puede uno saber todo sobre la Biblia sin ser cristiano? Miren, miren, piensen en lo que van a responder. Pastor Ambrosio. Sin ser cristiano no se puede, pastor. Si aún siendo Bien, cristiano, amén. ahí dejémoslo. Ya me contestó. Hermana Mara. Dice, Ajá. ¿Puede mm, ser cristiano? ¿Puede, eh, ¿puede uno saber todo sobre la Biblia sin ser cristiano? ¿Sí o no? puede Son tener, una, puede ¿sí o tener no? conocimiento. Sí, conocimiento. Puede No, la leer como pregunta cualquier es, libro. mire, la pregunta es, vuelvo a No, repetir. saber no. Conocer sí. No, dijo ella. Muy bien, ya dijo no. Una de las dos, ¿sí o no? Ya, ya le contesté. Hermana Criselis, ¿puede uno saber todo sobre la Biblia sin ser cristiano? Ah. Yo pienso, pastor, Tiene que estar segura de lo que va a contestar. No, no sí. dude. Si duda, no conteste. Pero uno debe estar seguro de lo que va a contestar, porque, hermanos, esto es discernimiento. Ya, por eso lo estoy pensando, pastor, porque, o sea, no, No, dice. honestamente. Bien, hermana Suelita. Si no es cristiano, no, porque la Biblia es el alimento espiritual y la Biblia es la Bien, palabra de Dios. dejémoslo ahí entonces. Hermano Josué. Eh, no, No. puede Ya saber no, la ya me Biblia. dijo no. Eso es No. todo. Yo quiero sí o no. Hermano Rodi, No, pastor. no. Hermana Maribel, No, pastor. hermana Sandra, hermana Sandra, Hola, pastor. Mm, estoy en- piense lo que va a contestar. que- ah, yo puedo, pienso tal vez que No tal sí. vez, si me dice tal vez, ya no vale. Aquí es sí o no. Mm, sí, pienso yo. No, no, me lo dice con duda. Mejor no me digas nada. Porque miren, amados hermanos, una persona, y ustedes saben muy bien por qué lo saben,
puede saber todo sobre la Biblia sin ser cristiano. Busquen las redes sociales y encontrarán mucha gente que le dice montones de cosas de la Biblia y no son cristianos. Porque esto es más que sus acciones. Puede enseñarle a actuar como cristiano, incluso puede recompensarle por actuar como cristiano, pero usted sabe que no sería cristiano. Porque una cosa es que yo pueda conocer de la Biblia, ¿o acaso Satanás no conoce la Biblia? ¿La conoce o no la conoce? ¿Qué dice la palabra? Que sí la conoce. Y tiembla. Y tiembla y la cita. Y la cita. Así es, Se la citó a así es. Cristo. Pero tiembla delante de Dios. Sí, claro. Hace Pero su palabra. conoce la palabra. Pero una cosa es que yo, hermano, la conozca, y otra cosa es que yo comprenda lo que leo de Dios, lo que hace de mi vida al comprender esa palabra una vida santa, los efectos que hace cuando yo la leo con la presencia del Espíritu Santo. Porque sin la presencia del Espíritu Santo es hueca, hermano. Volvemos a caer a lo mismo. Eso es definitivo, pastor. Y Mire, Felipe, y el eunuco, cuando se encontró con Felipe, no iba leyendo las escrituras. ¿Entiendes lo que lee? Le dijo Felipe. No, le digo, yo no entiendo nada. Pues, la puede leer toda. Pero no se trata de solo leer, hermanos. Sí, sí, una persona la puede leer toda la escritura sin ser cristiano, hermano. Claro que sí. ¿Y sabe qué? Le aseguro que si concurriéramos con los 8.000 millones de habitantes o 9.000 millones que hay en el mundo, levanten la mano los que se han leído la Biblia. Van a levantar la mano gente que la ha leído hasta 10 veces, hermano, te lo aseguro. así es. Y no saben lo que han leído. Ujú. No se trata de leerla por leerla. Entonces no Se sabe trata todo de de Biblia. discernirla con la presencia del Espíritu Santo, hermano. Hermano Rodi y después hermano Josué. Pastor, lo que pasa es que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu, es palabra vacía. Pero la puede leer Sí, pero todo no, el mundo. pero no va a tener conocimiento. Lógico, sin el Espíritu Santo no hay conocimiento, pero la pregunta fue, ¿puede leerla? Ajá. Yo pensé que usted había dicho, se puede saberse la Biblia. Eso es lo que yo entendí. ¿Se puede saber la Biblia sin ser cristiano? Porque No, yo dije, ¿puede usted saber todo sobre la Biblia sin ser cristiano? Ajá, todo sobre la Biblia sin ser cristiano. O sea, Ajá. aprenderse todo sobre la Sí, Biblia. puede, hermano. Los historiadores. Ustedes han oído, yo conocí un historiador aquí en los Estados Unidos que hasta le compraba discos, sus discos, porque hablaba, hermano, cómo describía las historias de los pueblos del desierto. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Cómo lo describía. Y él no era cristiano. No era cristiano. Hermano Josué. Y la pregunta es bien amplia, pastor, porque cuando usted habla de saber, Mire lo que me dice. La pregunta es bien amplia. Mire lo que me está diciendo. envuelve bastantes aspectos, porque ¿Por qué? se Porque supone que si yo hablo de la Biblia es porque sé de ella. Si yo enseño de la Biblia, es ¿Y porque acaso sé no y puede aprendí. saber? Una persona puede saber a su manera. Ahora,
la otra palabra es importante. Usted dijo todo, Ajá. todo. Y Puede todo, saber incluso, ¿puede uno saber todo sobre la Biblia sin ser cristiano? creo que no. Sí, hermano, claro que lo puede saber. Hay personas superdotadas que agarran la Biblia, hermano, genios, que no se la disciernen, sino que se la conocen de memoria, pero no sabe lo que significa nada de eso, hermano. Se la saben, hermano. Porque el verbo saber envuelve a, se refiere al conocimiento profundo. Porque diferente, lo que usted dijo al principio de entre leer la Biblia es una cosa y estudiar la Biblia es otra cosa. Si leemos la Biblia, pues no aprendemos nada, pero si estudiamos la Biblia, vamos a saber, vamos a obtener conocimiento, vamos a conocer, y si obtenemos conocimiento, vamos a conocer a Dios. Entonces, tal vez por el verbo que usa al hacer la pregunta es complicado. No, no, hermano, no hay complicación. No. ¿Satanás sabe la Biblia o no la sabe? Le pregunto a usted. Sí la sabe. Ok. Si la sabe Satanás, lo saben muchos que no son creyentes, hermano, que no son cristianos. Pero muchísimo. La saben. Y Satanás la conoce la palabra. Y la conoce sus seguidores. La conocen. La conocen. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Incluso citan pasajes de la Biblia para sus intereses, hermanos malévolos, para su conocimiento. La utilizan Pastor, los narcotraficantes, la pastor, utilizan los terroristas, la utiliza todo el mundo para sus propios intereses, hermano. Tiene, Pero, tiene razón, pastor, entiendo. Y ahora que lo explica mejor, es que quizá el problema o lo que yo no, lo que yo hice fue subestimar el poder que aún todavía tiene Satanás, ¿ve? Y claro, sobre él y sobre sus discípulos o sobre claro, sobre los que todo le sus siguen. seguidores, hermano, que son millones y Tiene razón. millones. En ese sentido, ahora comprendo mejor la pregunta. Claro, por eso yo mencioné la palabra sin ser cristiano. amén. Y eso que dice pastor es verdad. Hay una gran diferencia, porque como usted dice, este tipo de personas usan la Biblia solamente para tomar un beneficio propio, Claro, terrenal, nada espiritual, nada nada de guiar a espiritual. la iglesia o a alguien a la santidad o a una vida nueva, o a una vida eterna. Así Entonces, es, la usan solo para burlarse y ultrajar la grandeza de la palabra de Dios. así es. Eh, y Ese es el no la, trabajo del espíritu de Satanás. y hay personas que solo la conocen pero no la viven. Así No, es. simplemente como no la Porque van a no tomar en- comprenden lo que leen, hermano. Porque no está la presencia del Espíritu Santo en ellos. No está. Entonces, la madurez es multifacética. Cuando comenzamos a hablar sobre madurez espiritual, hermano, es mucho más que pero simplemente lo que sabemos. sí, pastor, Puede pero uno sí puedo saber decir todo algo. sobre la Biblia sin ser cristiano, hermano. Es mucho más que sus Pastor, acciones. podríamos Dios le decir puede también enseñar a que actuar como cristiano. Incluso ujú, puede recompensarle por actuar como cristiano. Pero usted sabe que ese no es cristiano.
Entonces tenemos que comenzar a juntar todos los factores. Comprensión de la palabra de Dios. 1. Deseo de observar una vida santa. 3. Ser modelo de los demás en fe. 4. El deseo de servir. 5. Fidelidad. Y cuando juntamos todos estos elementos, obtenemos un cuadro de la madurez espiritual, hermano. No hay fin del proceso de crecimiento. Ayudar a otros a madurar en Cristo es la meta de la educación cristiana. Ese es el propósito, hermano. Debemos de saber, hermanos, de que a la par de nosotros está la competencia diabólica, la competencia oscura. Recordemos, no seamos como ingenuos, inocentes, porque el enemigo nos arrastra, hermano. Nos arrastra. Fíjense que yo conozco una persona, conozco una persona que conoce bien la Biblia, hermano. La conoce toda la Biblia y la cita. A mí me la citaba. Pero esa persona, hermano, es un agente de Satanás. Puro agente de Satanás. Y se conoce toda la Biblia. Entonces, preparemos a la gente, hermanos, para recibir el Evangelio en la conversión y en la entera consagración. Inspirémoslo y dirijámoslo a una experiencia de crecimiento. ¿Y cómo vamos nosotros a dirigir esto? Con la correcta enseñanza dirigida por el Espíritu Santo. Olvídese, hermano. Sin esa correcta guianza del Espíritu Santo, sin que nos preparemos bien a la hora de enseñar, guiado por el Espíritu Santo, no le damos buen alimento a los creyentes. La educación cristiana, hermano, es uno de los ministerios esenciales de la iglesia. Esenciales. No se puede tener iglesia sin que crezcan sus miembros a través de una educación cristiana, hermano. De otra manera, la iglesia es solo una generación en edad. Necesitamos ver que la gente esté madurando en su fe, de modo que puedan ayudar a otros a madurar. Al participar en educación cristiana, estamos invirtiendo para el futuro en sus hijos y en sus nietos y sus generaciones, hermanos. Solo póngase a pensar usted, ¿dónde estaba hace 6 años atrás? Póngase a pensar, hermano. No, analícelo de verdad. ¿Dónde estaba 6 años atrás? Y hágase la pregunta. ¿He crecido en el conocimiento de la palabra? ¿He crecido en consagración y madurez espiritual? Hágase esa pregunta, hermano. Esa es su filosofía de la educación cristiana, ese es su contexto. Su contexto es ese. ¿Cómo estaba yo hace 6 años, 5 años atrás? ¿Cómo estoy ahora?
Hágase ese análisis, hermano. Porque esa es la filosofía de la educación cristiana. Esa es su filosofía de la educación cristiana, hermano. Usted va a ver su contexto, cómo estaba antes y cómo está hoy. ¿Por qué? Ese es sumamente importante. Tenemos 3 contextos de educación cristiana, hermano. Uno, ¿cómo aprendemos a ser cristianos? ¿Cómo aprendió a ser norteamericano, centroamericano, sudamericano, etcétera? ¿Acaso fue a la escuela a aprender a ser norteamericano? No. Claro que no. ¿Cómo aprendemos a ser cristianos? Más bien tiene que ver con la forma en que vivimos. Varía de aprendizaje formal al informal. Todas estas áreas son importantes para la educación cristiana. La educación cristiana se desarrolla en 3 contextos. 1, educación formal. La educación cristiana se desarrolla en 3 contextos. Esto les va a ayudar a preparar su filosofía. 1, educación formal. Esta es la que estamos practicando aquí, en este instituto bíblico. Tenemos un maestro. Ustedes ahora tienen un currículum, clases que estamos llevando a cabo. ¿Aprendemos algo de esta manera? ¿Usted aprendió algo sobre lo que significa ser americano u otra nacionalidad en esta forma? 2, educación informal. Educación informal. Esto no se desarrolla en un instituto, en un aula de clase, sino que es intencional. No aprendemos a conducir un auto en la escuela pública, ¿verdad? Alguien le enseñó. Usted observó a alguien. Esa persona le permitió intentarlo. Por eso es intencional. Usted practicó, cometió errores, pero aprendió a conducir. Fue intencional. La educación de este tipo ocurre entre madre e hija mientras trabajan juntas en la casa. La madre da consejo y corrección mientras que la hija aprende destrezas. Si no, vean ustedes como madres cuando le enseñan a sus hijos, cómo van aprendiendo los hijos lo que usted les enseña. Es así, ustedes lo saben. 3, formación. Esto es lo que ocurre al vivir en compañía de otros. Ocurre naturalmente. Sus padres no le enseñaron formalmente a ser americano o su nacionalidad, sino que lo aprendió al vivir en compañía de ellos, en la escuela, en el grupo, etc. En la educación cristiana se necesitan los 3 contextos para aprender el significado de ser cristiano, hermano. ¿Cómo llegó a ser cristiano? Pues ahí tienen los 3 contextos. Juntos llegamos a ser cristianos. Este es el poder de la iglesia. Nuestra vida en la comunidad nos moldea. Hay poder en lo que hacemos, nuestras palabras, valores y acciones. Somos formados en términos de lo que significa ser cristiano. Pero en ocasiones nos pensamos en ello porque no es formal. Pero cada vez que a la iglesia nos reunimos, estamos siendo cristianos. Más y más. ¿Estamos siendo formados a la imagen de Cristo o de alguien más? Todo depende de cómo es la comunidad. Si en esa comunidad, amados hermanos, no se predica la santidad de Cristo, ¿qué va a aprender usted? Dígame, ¿qué es lo que va a aprender?
Si en esa comunidad no se practica la santidad, entonces, ¿qué es lo que va a estar aprendiendo? Se está formando a la imagen de Cristo. Son cosas importantísimas que nosotros debemos de ver. 8 formas en que ocurre la formación, hermano. Definición de la formación: el proceso intencional de edificación de los niños dentro de una comunidad de fe cristiana y de asimilación de adultos que están entrando en la comunidad de la fe cristiana por primera vez. 8 formas en que ocurre la formación. Ritos o tradiciones de la comunidad. Miren, todo esto es importantísimo. Clave. Ritos o tradiciones de la comunidad. Nuestros rituales nos moldean. ¿Cuáles rituales caracterizaban a su familia? Por ejemplo, tradiciones de días de fiesta, vacaciones, ocasiones especiales. ¿Qué les enseñaba estos a usted acerca de la familia o de la vida en general? ¿Cuáles rituales eran específicos para la familia de su iglesia? ¿Por qué sigue estas tradiciones? ¿Qué pensaría un visitante sobre esta tradición? ¿Cuál es su significado? ¿Qué dicen estos rituales acerca de usted? Ejemplo, cantar aleluya al final del culto en círculo y con las manos juntas dice algo acerca de la iglesia. ¿Qué dice? Su iglesia. ¿Qué es lo que practica su iglesia? ¿Cómo se despiden al terminar el culto? ¿Cuál es la práctica que hacen? Qué importante todo eso, ¿verdad, hermanos? Todo eso es esencial. Celebran el bautismo en su iglesia. ¿Por qué lo practican? Además, ¿qué dice la Biblia? Practican la Santa Cena. ¿Lo ven los niños eso? El matrimonio, cuando se realiza una boda, ven los niños, los adultos, todo ese proceso. Vayamos con el medio ambiente. Nuestro medio ambiente nos forma también. El clima emocional. ¿Ha estado en algún lugar que le pareció frío? ¿Oyó el mensaje? No se me acerque. Cuando viajo en el metro, vamos muy juntos todos, pero no siento el calor humano emocionalmente como ninguno de ellos. ¿Cuál clima emocional sienten los visitantes en su iglesia? Cuando usted va a la iglesia, siente que el calor, siente la unidad, el amor. Se sienten bien los niños, sienten que están aprovechando el conocimiento de la palabra. Hay orden en la prédica, hay orden en los cantos, hay orden en todo, hay una preparación de lo que se va a hacer, hay un programa. El tiempo, en tercer lugar, la forma en que observamos el tiempo nos dice, la forma en que observamos el tiempo nos forma. El día de adoración. ¿Qué día dedican a la adoración en su iglesia? ¿Por qué? El domingo cantamos de verdad. Cuando llegamos, oramos. Hay oración. Hay respeto. Estamos esperando en el calendario cristiano la venida de Cristo.
Estamos esperando la culminación de que un día nos va a resucitar. Celebramos a Cristo con nuestro andar, con nuestra manera de ser. Amamos la obra de Dios. Servimos a la comunidad completa con amor. ¿Establecemos diferencias o no? Con la disciplina, los énfasis de diversos grupos que le dan forma también, el énfasis ortodoxo en las buenas obras o el énfasis coreano en la práctica de la oración. Nuestros gestos, hermanos, de comunicación nos forman también en la interacción social. Usamos el correcto tono de voz en la iglesia. Usamos los correctos ademanes, los saludos en la iglesia con los hermanos. Demostramos humildad con nuestro actuar. No saludamos a nadie. Queremos que nos vean orgullosos. Los modelos nuestros, nuestras acciones nos modelan, hermano. ¿Quiénes son los héroes? ¿A quienes admiramos y tratamos de imitar? ¿A quienes se honran en su iglesia? Si se le puede responder esta pregunta, le puedo decir cuál es su sistema de valores. En la iglesia necesitamos siempre, hermanos, sacar a nuestros héroes, héroes de la fe, del discipulado, etcétera. ¿Cuáles palabras o frases se usan una y otra vez en su iglesia? ¿Cuáles palabras han oído repetidamente en clase sobre la escuela dominical? ¿Qué le dicen estos acerca de los valores del maestro? Quiero decirles algo bien importante. Cuando vamos a preparar una clase, primero hagámosle la introducción. Atención. Hagamos la introducción. Primero, hagamos la introducción de lo que vamos a hablar. No comencemos preguntando, hermanos. No. Primero, introduzcamos la clase de lo que vamos a hablar. Cuando ya la congregación está claro de lo que va a hablar usted y hacia dónde lo enfoca, entonces ya usted puede ir poco a poco preguntando, pero ya sabe la congregación de lo que está tratando. Pero ¿cómo va a preguntar usted antes si no sabe ni de lo que ha comenzado a hablar? ¿Me puede explicar usted eso? Tenemos que cambiar nuestra manera de enseñar en la clase. Hagamos siempre la introducción. Recuerden, hermanos, siempre hay que hacer una introducción para que sepamos de qué nos va a hablar el maestro.
Pero no vamos a comenzar tirando la pregunta y yo ni sé de qué es el tema de que voy a hablar porque no tengo la introducción. Así es que comencemos en ese orden correcto, amados hermanos, a impartir las clases de esa forma todos. Primero, la introducción de la clase y después viene lo que nosotros llamaríamos, hermano, el desarrollo, en el cual usted discierne y pregunta. Discierne y pregunta. Pero nunca entre preguntando. Nunca, hermano. No haga eso porque desequilibra todo el ambiente desde un inicio de lo que están esperando de qué va a hablar usted. Los pone nerviosos al inicio. Deje que estén tranquilos. Usted desarrolle su tema y después vienen las preguntas para que ellos sepan de qué va a preguntar y así están más confiados. Ya están más seguros. Entonces, esto que hemos hablado, ¿verdad? Es la lección número 2. Vamos a entrar a la lección número 3 y 4 el próximo miércoles. Educación en el Antiguo Testamento. Aquí vamos a entrarle ya a la formación. Educación en el Antiguo Testamento. Cómo se hacían las clases en el Antiguo Testamento. Es bien y lindo. Estas clases que vienen ya son en materia y son muy lindas. Y bueno, aquí se va a aprender mucho, ¿no? Se va a aprender mucho. Yo por eso dije que esta clase es para líderes, maestros, pastores. Y después vamos a ver la lección 4, que es la educación en el Nuevo Testamento, cómo era en la época neotestamentaria. Y pues vamos a pedir que nos despidan en palabras de oración, hermanos. En esta ocasión, pues, Pastor Joel, despídanos en palabras de oración. Amén, pastor. Oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre Santo que habitas en gloria. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos concediste, poder conectarnos a través de este medio, Señor, y poder disfrutar de la clase, Dios mío. Señor, te pedimos que seas tú obrando en nuestro corazón, que lo que has depositado, Señor, en nosotros, por favor, Dios mío, ayúdanos con tu espíritu a discernirlo, Señor, a disfrutarlo, a meditarlo, Señor. No permitas, Padre Santo, que venga el devorador, Señor, y nos robe esa bendición, Dios mío. Te damos gracias por cada estudiante, Dios mío, cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que hemos aprendido algo, Padre. También oramos por Pastor Wilmar, Dios mío, para que le des tu, Señor, entendimiento, sabiduría, paciencia, Señor, para poder guiarnos en tu palabra, Padre. Señor, nos vamos a despedir de este medio, Dios mío, pero no de tu presencia. Que la paz tuya, Señor, quede en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados estudiantes. Saludémonos. Bendiciones. Dios les bendiga a Dios todos. les bendiga. Próxima Bendiciones semana. a todos. Buenas noches.